Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Ayer no tuvimos contraplano, creo que tocaba, o no, contraplano no, porque el contraplano lo habíamos hecho la semana pasada con Mónica. Tocaba contraportada y no lo pudimos tener porque anduve el jueves afónico, de tal manera que no pude grabar la contrahistoria ese día, la fui preparando, no me dolía nada, simplemente se me había esfumado la voz. Vamos, la seguía teniendo, pero no en condiciones como para grabar un programa de radio. Así que lo tuve que dejar para el viernes y el viernes ya lo dediqué a grabar. Estaba mucho mejor, lo suficiente como para dedicarle esa hora y media que duró la contrahistoria sobre Adriano que hice esta semana. Tenía que haber grabado después la contraportada, pero ya me quedaba poca voz y tampoco quería destrozármela del todo. Así que me he tomado un día de relax de garganta y de relax de voz que me hacía falta. Ya sabéis que se ha echado mucho frío en Madrid estos últimos días, con lluvia. El invierno que nos había abandonado, afortunadamente, durante semana y media, una cosa así, pues ha vuelto y ha vuelto con todas sus galas. Vamos, que hasta ha nevado aquí cerca en la sierra. Bien, la contrarréplica sí he podido grabarla. De hecho, la estoy grabando y con buena voz. Espero, todavía me queda un poquito, si os digo la verdad, pero espero que ya mañana se haya pasado y lo recupere. Eso sí, he estado tomando, aparte de los deseos de mejora por parte de muchos contraescuchas que me han hecho llegar, que no ha sido nada grave, por supuesto, pero se agradece siempre. Aparte de eso, pues me he hartado agua con limón, que me lo han recomendado, y la verdad es que sienta bastante bien para la garganta. Yo normalmente lo que tomaba era té de jengibre con limón, el ginger lemon que llaman en Inglaterra, que está muy bien, es muy agradable de tomar y es bueno para la voz, y ese sí, lo llevaba tomando desde hace tiempo, pero lo del agua con limón no pensé que fuera una cosa. Al principio cuesta un poco, si os digo la verdad, pero ya sabéis, la acidez de limón, pero luego la verdad es que obra maravillas en la garganta. El resto supongo que lo habrá obrado mi sistema inmunitario, que ha sido rápido resolviendo este problema. Bien, pues hoy tenemos una contrarréplica, ya sabéis, de domingo, de días de temas de fondo. Es el día de la semana que le dedicamos a estos temas. Llevo varios, a ver cuántos me entran. Voy a procurar que me entren como mínimo 4 o 5. Con menos de eso no me doy por satisfecho, aunque la verdad los estoy viendo ahora y son todos muy interesantes. Bien, si queréis participar os doy el teléfono, mejor dicho, el número de WhatsApp rápido, lo más rápido posible. Es el 690 82 7909. Más 34 adelante, ya sabéis, en el caso 0034, si queréis. En el caso de que estéis fuera de España y queráis enviar esto desde, no lo sé, Colombia, por ejemplo, tenemos a Mario de Colombia. A ver en cuál de los puestos le meto porque trae un tema interesantísimo, por cierto. Bien, pues si estáis fuera de España le ponéis el 34. Ya está. Respecto a la duración, pues tratándose de la contrarréplica, entre 1 y 2 minutos, creo que bastaría. Si necesitáis algo más de tiempo, naturalmente, pues os lo podéis tomar si traéis un tema muy sustancioso. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que es de Barcelona y que pregunta por las protestas de la plaza de Maidán, el conocido como Euromaidán. Supongo que habréis oído hablar de él un montón de veces, especialmente desde la invasión de Ucrania, que volvió al presente a pesar de que habían pasado ya 9 años de aquello. Hace ya, pues, ¿cuándo fue esto? Finales de 2013, principios de 2014, pues sí, se está celebrando en estos momentos el 10º aniversario de aquellas protestas. Y lo que nos cuenta Jorge, o mejor dicho, la pregunta que se hace Jorge, que deja en el aire, es si esto se organizó o no se organizó desde los servicios secretos occidentales. Esta nota de voz es sobre el Euromaidán, las manifestaciones y disturbios que asolaron Ucrania entre finales de 2013 y principios de 2014. Todo se inició tras el anuncio del gobierno de Ucrania de la suspensión del proceso de preparación de un acuerdo entre su país y la Unión Europea. Las protestas fueron subiendo de tono y empezaron a producirse enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hubieron decenas de muertos. A resultas de todo esto, el presidente de Ucrania abandonó el país.
En ese momento el Parlamento tomó el control e impulsó cambios constitucionales. Pocos días después, Rusia se hizo con Crimea. Hasta aquí el resumen de los hechos. Pero el motivo por el que te mando este mensaje no es solo para que nos expliques con mayor detalle los acontecimientos, sino para ver si nos puedes dar un poco de luz sobre las fuerzas que los desencadenaron. Los que creen que el conflicto de Ucrania lo ha provocado Occidente, entre los que yo no me cuento, lo tienen muy claro. El Euromaidán fue un golpe de Estado organizado por los servicios secretos occidentales. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Un fuerte abrazo, Jorge. Yo tampoco me cuento, Jorge, entre los que cree que los sucesos de Maidán, que fueron larguísimos, por cierto, duraron varios meses, pues desde noviembre hasta febrero, fueron organizados por los servicios secretos occidentales y estuvieron tutelados por los servicios secretos occidentales. No lo creo, y hay varias razones por las cuales no lo creo. Yo las cosas, no es que las sé o no las sé, pero hay cosas que no puedes saber porque no dispones de todas las pruebas, entonces tienes que sospechar. Bien, yo sospecho que no estuvieron y tengo mis razones para explicarlo. Primero porque esos servicios secretos occidentales no existen como tal. La Unión Europea no tiene un servicio secreto. Cada país tiene los suyos y no necesariamente atienden los mismos objetivos, es decir, ni tienen los mismos fines. El caso del servicio secreto alemán pues tiene los suyos, el español los suyos y el italiano los suyos y el francés los suyos, en función de los intereses de cada uno de los estados. Los problemas que pueda tener Francia pues no son los mismos que tiene España y no son los mismos que tiene Alemania, de ahí que, al igual que ejército, todavía no hay un ejército europeo, hay una cosa llamada Eurocuerpo, que son muy poquitos ahí en Bruselas, pero no existe un ejército europeo, pues no existe un servicio secreto europeo como tal. Segundo, porque no era necesario hacer nada para que millones de ucranianos protestasen contra la decisión, porque fueron millones, cientos de miles en Kiev, pero se produjeron protestas en todo el país contra la decisión de Víktor Yanukovych de no ratificar un acuerdo que antes había alcanzado el mismo, su propio gobierno, con la Unión Europea. Entonces, esto ya no hacía falta que empujases a nadie, si es que había ya en la calle estaba el malestar. Tercero, porque algo similar había sucedido unos años antes, justo 10 años antes, entre 2004 y 2005. No sé si lo recordaréis, los más viejos lo recordaréis, la famosa Revolución Naranja de Ucrania, que fue a finales de 2004, principios de 2005. Los ucranianos, la verdad, con el frío que hace aquel país, en aquel país que es tremendo en estas fechas, no sé cómo siempre organizan estas cosas en pleno invierno, que es el peor momento del mundo para manifestarse en la calle y organizar acampadas, como la del Maidán. Bien, pues en el año 2004 lo hicieron lo mismo, también era pleno invierno, de ahí que las imágenes que nos llegaban era de la gente abrigada hasta arriba, que parecían buzos y todo lleno de nieve. Bueno, esto ya había pasado, o algo parecido había pasado. En aquella ocasión salieron a la calle para protestar contra la elección fraudulenta del propio Víktor Yanukovych en las elecciones del año 2004. Se quejaban del fraude electoral, de la corrupción generalizada, que era muy grande en Ucrania. Ucrania, desde que nació como país, en 1992, ha sido un país machacado por la corrupción, y pedían, y esto era fundamental en aquellas protestas, que Ucrania hiciese reformas, las que hiciesen falta, y se integrase en la Unión Europea. No es casual que esto estallase a finales de 2004. Poco antes, en el mes de mayo de 2004, habían accedido después de unas negociaciones a la Unión Europea varios países de Europa del Este. Pues prácticamente todos, con la excepción de Rumanía y Bulgaria, que entraron unos años más tarde. Algunos, de hecho, eran fronterizos con Ucrania. Caso de Polonia, con el que tienen mucha relación, de todo tipo, pero sobre todo humana, porque Ucrania y Polonia son dos países muy similares. Entró Hungría en aquella ocasión, también es fronteriza con Ucrania. Entró Eslovaquia, también es fronteriza. Y luego antiguas repúblicas soviéticas que no son fronterizas con Ucrania, pero que habían compartido parte de la historia de la URSS con los ucranianos. El caso de Letonia, Estonia y Lituania, que entraron también en el año 2004. Fue una de las grandes ampliaciones de la Unión Europea. Bien, esto es algo que no debemos olvidar, porque las protestas de Maidán de 2013-2014 fueron provocadas por lo que te decía, por la decisión de Yanukovych de no ratificar ese acuerdo con la Unión Europea, que muchos ucranianos, una mayor parte de hecho, apoyaban porque entendían que eso les serviría de antesala al ingreso a la Unión Europea.
Y te serían pues como... Llegaban tarde, pero bueno, al final llegaban. Como los polacos o como los eslovacos. Yanukovych, que al principio dijo que sí, luego se negó y anunció que tenía otro plan, que estrecharía la relación con Rusia. El Parlamento de Ucrania había aprobado ya el acuerdo con la Unión Europea y faltaba la ratificación presidencial. Eso empezó así, en noviembre de 2013. La plaza de Maidán se llenó de banderas europeas pidiendo a Yanukovych que recapacitase. Al principio no era ni siquiera violenta, era una manifestación muy cívica, parecido a aquello de la Revolución Naranja. A mí, de hecho, me recordó muchísimo. Habían pasado casi 10 años y tuve un déjà vu con esto del Maidán al principio. Que bueno, ya están otra vez los ucranianos pidiendo lo mismo que hace 10 años, que no han terminado de conseguirlo. Le venían a decir que era lo que quería una mayoría de ucranianos, en tanto que el Parlamento lo había aprobado y que además la vocación, digamos, europea de los ucranianos pues era clara, sobre todo de los ucranianos del centro y del oeste. Nada más. El gobierno respondió con mucha violencia y la cosa empeoró. Bueno, es que hubo más de 100 muertos. La represión policial. El Maidán fue tremendamente sangriento. Bueno, ese empecinamiento de Yanukovych quería decir que Putin le había presionado para que lo rechazara y para que estrechase esos lazos con Rusia. La represión no sirvió para lo que pretendía Yanukovych, que la gente se asustase y se marchase a sus casas. Sirvió para lo contrario, para que los manifestantes se encastillaran en la Plaza de la Independencia, eso es lo que significa Maidán en ucraniano, la Plaza de Maidán de Kiev. La convirtieron pues en un campamento gigantesco, ocupado. Hay documentales que podéis verlos, están disponibles por internet. Digo, los más jóvenes que no os acordéis en qué consistió aquello. Había miles y miles de manifestantes, lo habían protegido con barricadas, en una auténtica fortaleza. Tenían además, daban discursos allí, montaban conciertos, organizaban debates, fue una cosa muy, muy, muy activa. A mí me recordaba en cierta medida, claro, salvando las distancias, Kiev está lejos de Madrid y sobre todo la temperatura, me recordaba al 15M, digo la temperatura porque aquí lo del 15M fue de cara al verano y no como estos que lo hicieron ya de cara al invierno, directamente metidos en el invierno. Pero bueno, tenían hasta sus propias autodefensas, había unos voluntarios con uniformes, con cascos, escudos, iban armados con sus palos, con cócteles Molotov, en fin. De cualquier modo, no fue el único sitio donde se protestó. Pues ha terminado tomando el nombre de la plaza esta de Kiev, que es una de las principales de la ciudad, pero en prácticamente todas las ciudades de Ucrania hubo protestas contra Yanukovych por no querer cerrar este acuerdo con la Unión Europea. La policía terminó asaltando el campo, esto ya fue en diciembre, pero no consiguieron acabar con la concentración. En enero la cosa fue a peor. El gobierno ya directamente fue de manera contenciosa, aprobó leyes que prohibían directamente manifestarse. Los manifestantes empezaron a ocupar edificios oficiales por toda Ucrania, los enfrentamientos eran continuos en Kiev. Vamos, en fin, la revuelta duró hasta febrero, cuando ya hubo una auténtica batalla campal y la policía empezó a disparar con fuego real y sin ningún tipo de miramiento a los manifestantes, cuando se produjeron más muertos. La posición después de esto ya fue en febrero, pues hace justo 10 años, febrero de 2014. La posición de Yanukovych era ya insostenible en ese momento. La oposición parlamentaria obligó al presidente a que renunciase, es decir, a que aceptase, por las buenas o por las malas, un acuerdo para formar un gobierno temporal hasta que se celebrasen elecciones y que entre tanto se fuesen aplicando una serie de reformas. La policía se retiró y Yanukovych y otros ministros del gobierno terminaron largándose. Se fueron en helicóptero, se fue Yanukovych. Huyeron a Rusia, evidentemente. Allá al día siguiente el Parlamento destituyó a Yanukovych y eligió un nuevo primer ministro. A Putin esto de Maidán, o esto de Ucrania, le salió mal por lo de Maidán. Y por eso en marzo ordenó que se anexionase Crimea, porque fue una cosa seguida de la otra. Esos fueron en muy resumidos los acontecimientos de lo que pasó. Podríamos detenernos aquí y hablar durante horas, pero vamos, si he hecho muy rápido es esto. Yo, sinceramente, por más vueltas que le intento dar, no sé muy bien lo que ganó Occidente con ello, con esta historia, más allá de un problema con Rusia que se enquistó. El Occidente, evidentemente, Occidente, a la Unión Europea pues le interesa tener socios comerciales. No olvidemos que la Unión Europea, antes de nada, es una zona de libre comercio. Pero de ahí a meterse con unos servicios secretos inexistentes en asuntos de un tercer país, pues no lo supo. Un tercer país que además quiere entrar en la Unión Europea, como era el caso de Ucrania, ¿no?
Lo que estos aseguran es que esto fue montado por los países occidentales y que, no cabe duda, además, ignoran que la mayor parte de ucranianos quieren integrarse en la Unión Europea. Querían ya entonces integrarse en Occidente. Sí, en Occidente. Eso que a ellos les parece tan malo. Y eso es lo que quería evitar Putin. Que Ucrania, como había sucedido con Polonia o con las repúblicas bálticas, se integrase en Occidente. Y no solo ya porque a él no le gusta. A Putin no le gusta nada Occidente. Es un exagente del KGB y un autócrata, evidentemente. Todos los valores occidentales le repugnan. No, pero no tanto por eso, sino porque sería un mal ejemplo. Uno más, para los propios rusos, para sus súbditos. A diferencia de lo que sucede con las repúblicas bálticas o con Moldavia, o con Eslovaquia o con Polonia, Ucrania es muy parecido a Rusia. Y a los rusos les cuesta muy poco meterse en la piel de un ucraniano. Si Ucrania se terminaba integrando en Occidente y prosperando, como lo habían hecho todos los países de la órbita soviética, pues muchos rusos se quedarían pensativos. Caray, hay otra posibilidad, no tenemos por qué soportar esto. Podemos nosotros también seguir el mismo curso que han seguido los letones, o los estonios, o los ucranianos. Y eso es exactamente lo que Putin quería y sigue queriendo evitar. Seguimos con Roger, que nos habla de un tema clásico, un clasicazo de la contrarréplica, que es el tema este del veganismo, que hacía tiempo que no pasaba por aquí. Hola, Fernando. Primero de todo, agradecer el programa que hiciste sobre el veganismo, el programa específico, especial sobre este tema, y que incluyeras uno de mis audios. Lo agradezco. No sé si es buena señal o mala, no sé si es que recibiste pocos o que el comentario te parece interesante, pero bueno, agradecerte la inclusión de él y espero que este también pueda parecerte de interés o merecedor de ser incluido. Quería, en el otro audio estuve hablando, en el otro, la nota de voz estuve comentando sobre la cuestión nutricional y he notado que en tus réplicas hay más bien está en torno a la cuestión ética o la libertad del individuo de disfrutar de la comida. Me parece que como liberal que eres, pues creo que no me equivoco si digo que eres liberal, obviamente, creo que debería, bueno, que el placer no debería ser el placer del paladar, un placer tan mundano que sí tiene su importancia, pero no debería pasar por delante de la moral y el respeto a la libertad del individuo, ¿no? En este caso de los animales, el proyecto de vida, etcétera, eso que se dice siempre. Obviamente no somos, bueno, obviamente o no tan obviamente, no lo sé, pero sí estoy de acuerdo, yo considero, quiero creer que no estamos al nivel de una vaca y igual sí que es verdad que no se nos debería meter en el mismo nivel de trato, por así decir, ¿no? Creo que es una puerta peligrosa de abrir, el poner al mismo nivel un ser humano que una vaca, porque por esa misma regla podemos luego arrastrarlo a un pollo, de allí a una almeja y de ahí, bueno, al mosquito y los ácaros, ¿no? Y entonces no podríamos legalmente lavar la ropa porque estaríamos matando ácaros, cosa que por supuesto hago, pese a ser vegano. Entonces, obviamente no, o no tan obviamente, insisto, creo que eso es peligroso, pero sí que cualitativamente, aunque en forma de grado no sea comparable o no sea equiparable, comparable es, pero no equiparable, de uno a uno, sí que en forma en cuestión de forma y no de grado, sí que creo que es comparable. Todos somos animales, las vacas, los cerdos, las gallinas, etcétera, y tenemos una intención de vida, un deseo de vivir, un deseo de libertad. Y creo que moralmente tenemos una cierta responsabilidad a la hora de respetar eso y decir, es que el placer es importante para violar esas libertades morales, obviamente no legales porque no están reconocidas. Creo que no es argumentativa, al menos argumentativamente correcto. Luego cada uno tomará sus licencias morales y sus más y sus menos. Nadie es perfecto, yo tampoco. Yo también a veces me permito ciertos deslices morales y bueno, lidio con ellos. Intento cada día ser mejor persona, pero bueno,
particular, personalmente me parece muy importante. De ahí que sea vegano y que no me salte el veganismo en ningún caso. Y me lo saltaría solo si fuera absolutamente necesario. Pero bueno, creo que el tema del placer debería ser secundario desde una perspectiva liberal cuando se trata de sentimientos. Y por los comentarios que haces, no creo que pienses que los animales no sienten. Así que, bueno, eso por un lado. Luego, además, es que el tema de eso, del placer, por otro lado, es que tenemos un montón de opciones veganas, de platos veganos que son sabrosísimos. Obviamente, no a quien le guste mucho, para que a quien su plato favorito sea, no sé, un bistec, pues no tendrá otra alternativa como plato favorito, porque ya es ese, pero puede renunciar a ello. Yo puede ser que una persona X sea la que más me gusta en el mundo, que la que más me atraiga, pero si esa persona X no quiere tener tema conmigo, pues yo lo tengo que respetar, obviamente, no voy a ir ahí a forzar a esa persona. Entonces, lo mismo con esto, obviamente no es el mismo nivel de malicia, por así decirlo, pero en mi opinión, si estamos de acuerdo que los animales sienten y que no hace falta comérselos, ¿qué necesidad, o sea, qué justifica moralmente eso realmente el placer? Insisto, lo podemos obtener de otros lados y aparte, aunque no lo pudiéramos obtener de otros lados, no debe vulnerar y violar las libertades básicas, esenciales, que creo que cualquier persona moral otorga en mayor o menor medida a los animales. Cualquier persona con una cierta moralidad que tenga mascotas, que tenga simplemente que vaya por la calle y se encuentre con un animal, no va a jugar con ese animal de forma sádica porque simplemente se aburra, porque entiende, no lo va a coger como si fuera una piedra y lo va a lanzar al aire como si fuera una piedra insensible, porque entiende que eso está mal. Entonces, ¿por qué comérselo si no hay ninguna necesidad? Ese es el tema que quería comentar a nivel moral, porque, bueno, a nivel nutricional ya hablé en la otra nota de voz y, y creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Así que bueno, muchas gracias. Solamente comentar eso. Y muchas gracias por tu programa de nuevo. Y disculpa que me he vuelto a alargar, pero me cuesta mucho resumir. Un abrazo a todos. Bueno, Roger, cuando hablamos de tener derecho a la vida, de la vida como derecho, lo hacemos respecto a la vida humana, no la vida de un animal. El sujeto de ese derecho, por el mero hecho de serlo, es exclusivo del ser humano. Los animales que están protegidos y que no les puedes matar, qué sé yo, pues el lince o ciertas especies protegidas, y me parece muy bien que estén protegidas, sobre todo si están en peligro de extinción, si no se las puede matar, han recibido ese derecho, entre comillas, del ser humano. En el mundo natural no existe nada parecido al derecho a la vida. Podemos, si queremos, proteger a un conejo. Bueno, un conejo precisamente no es la especie que más en peligro de extinción esté. No sé en otras partes de España, pero los alrededores de Madrid están llenos de conejos. Bueno, tampoco es extraño. En España, el nombre, ya sabéis, Hispanim, el origen es fenicio y significa tierra de conejos, así que podríamos decir que es casi el animal nacional. Pero bueno, si podemos proteger a los conejos, si queremos a las liebres, pero no evitar que se las coman los linces o los lobos, qué sé yo. Pues con nosotros pasa lo mismo. Necesitamos a los animales para sobrevivir porque somos animales también y animales omnívoros. Y esto no es una cosa de hace 4 días, ¿eh? Somos omnívoros desde siempre. Y además, y esto está en el registro arqueológico, y además necesitamos la proteína animal desde que somos muy pequeños. Por eso es más importante comer carne siendo pequeño que siendo mayor. Es más, te puedes permitir ciertos lujos dietéticos cuando ya estás crecido, no cuando estás creciendo. Vamos, que no hay nada inmoral en cazar o en criar un animal para comérselo. O para evitar males mayores, como que ese animal te cause daño. Lo inmoral es dispensar sufrimiento gratuito a cualquier ser sintiente. Y eso es algo que yo creo que distinguimos a la perfección. No los imaginemos que hubiese ahora mismo aquí en el estudio un mosquito. Estos mosquitos pesados que hay a veces en verano, lo tuviese aquí dando vueltas. Y trato de matarle porque, bueno, entre otras cosas puede picarme y además son muy molestos. Pero si le mato, y cosa que seguramente haga, pues será con un insecticida o con un matamoscas. No cazo al mosquito y le quemo poco a poco con una cerilla. Si hiciese eso indicaría que no estoy muy bien de la cabeza. Y quien dice mosquito dice cucaracha o rata, es decir, animales que pueden hacernos daño, que pueden transmitirnos enfermedades y cuya población hay que controlar, sí o sí. Las cucarachas o los mosquitos no nos los comemos, pero pueden causarnos daño, por eso los eliminamos. En cambio los conejos sí que nos los comemos, y las vacas y los cerdos, y a esos los criamos.
Así que aquí no se trata del placer de comer, que a mí no es que me produzca gran placer comer carne. No sé si viste el vídeo hace un par de semanas que estuve en Segovia y que me negué a comer el cochinillo porque no me gusta. Y que te digo cochinillo como te digo chuletón de Ávila y todas estas cosas que son tan de la cocina castellana que siempre es de carne, pero que a mí no me va. A mí no me produce ningún placer. Esto no va del placer de comer, va de comer. De eso mismo va la cría de animales o la caza. La segunda tiene un componente recreativo que a mí no me gusta, al igual que la tauromaquia. Pero tanto el venado que cazas en el monte como el toro de la plaza terminan siendo cocinados, terminan en el plato, vamos. No te aseguro que en la plaza de las ventas o en la maestranza no echan a la basura el toro que acaban de matar. Bueno, en el caso del toro, la corrida no es más que un sacrificio ritual, con un tipo que solo con su espada y un capote se planta frente a él, le subyuga y le mata mediante engaños. A mí los toros no me gustan, lo he dicho muchas veces, pero entiendo cuál es el fondo, y no me parece algo inmoral, ya que el sufrimiento en este caso no es gratuito. Está pautado y se inscribe dentro de un ritual en el que el hombre y la bestia, un ritual muy antiguo en el que el hombre y la bestia se desafían. Uno pone la fuerza y el otro el ingenio. No lo sé, en un futuro quizá no sea necesario criar o cazar animales para poder comer carne, porque, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, se termina sintetizando y creando versiones idénticas al cochinillo ese que se comió Alberto Garín el otro día en Segovia con tanto gusto. Es posible, no lo sé. En ese momento pues ya quizá no sea necesario no ya matarlos, sino siquiera criarlos. Y esas granjas que hay por la provincia de Segovia que crían estos cerditos pequeños para los cochinillos propiamente dichos, para que te los comas, pues ya no hará falta criarlos, esos ganaderos se tendrán que dedicar a otra cosa. En lo que ese futuro llega, seguiremos comiendo carne porque, como animales que somos, que a veces se nos olvida, la necesitamos. Bien, seguimos con Javier, que es de Alicante, y que pregunta por la Unión Ibérica. Era un poco al hilo de lo que he escuchado de otro contraescucha que hablaba del tema de la unión entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto me ha recordado una vieja idea que era la unión de España y Portugal en una especie de federación ibérica. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre este tema, porque con la unión de los dos países conseguiríamos superar por poco a Italia en población. Y bueno, aunque el aumento del PIB no sería muy grande, sí nos acercaría un poco a ellos. Bueno, creo que aquí las dificultades son menos. Ambos países están en el entorno económico de la Unión Europea, aunque tienen distintos idiomas y distintos sistemas de gobierno. Uno es una república y el otro es una monarquía. No sé esto cómo se podría resolver. Luego yo creo que a España le vendría bien porque aumentaría su influencia atlántica, ganaría territorios, digamos, de influencia. Ya tiene Hispanoamérica, pues se incluiría también Brasil por el tema del idioma. Y esto podría actuar también un poco de contrapeso al nacionalismo, ya que, bueno, aumentando la población también el porcentaje de votos nacionalistas se diluiría un poco y más que nada es porque es una tendencia totalmente opuesta a lo que ellos proponen. Me gustaría saber tu opinión y si algo de esto se ha llegado a proponer o se ha llegado a investigar o a darle forma o a saber qué opinarían los habitantes tanto de España como de Portugal sobre ello. Yo creo que en Portugal una gran mayoría sería favorable y en España mucha gente también lo podría contemplar como algo positivo. Muchas gracias. No eres el primero, Javier, en entrar esto de la Unión Ibérica. Y a ver, en cierta medida la Unión Ibérica ya existe dentro de la Unión Europea. Entre España y Portugal la frontera desapareció hace ya muchos años y conforman, te enteras que has pasado a Portugal porque ves que las señales de la autopista están en portugués y nada más. Pero si vas en tren, por ejemplo, a Portugal, te enteras que has pasado a Portugal, es tan parecido. Es todo, digamos que la frontera es tan... No existe una frontera natural, vamos, como en el caso de Francia, que están los Pirineos. En el caso de Portugal no hay una frontera. Bueno, pues vas por una de esas y ya estás en Portugal porque la compañía de teléfono móvil cambia y dejas de tener Movistar o Vodafone y tienes pues una compañía portuguesa. Si no, ni te enteras, no hay frontera. Eso desapareció hace muchos años y además España y Portugal conforman un área económica única. Sí que entiendo que te refieras a la unión política y eso ya me parece algo más difícil, porque antes de llegar a la unión política habría que
decidir y delimitar muchas cosas. Habría que decidir si ese nuevo Estado, eso para empezar, antes de nada, antes de sentarse, si es una monarquía o una república. España es una monarquía y Portugal es una república. Portugal destronó al rey hace más de 100 años. Y no creo que tengan intención de volver a traerle de nuevo. Y no digamos ya a los Braganza, a los Borbón, ¿no? No creo. No, para aparte de eso, pues imaginemos que llegamos a un acuerdo rápido. Vale, pues va a ser una monarquía al estilo de la Commonwealth. Bien. Y Felipe VI de Borbón pues será rey de Portugal, además de rey de España, pues un poco como es Carlos III de Inglaterra, rey de Australia. Vale, pero eso no deja de ser algo puramente simbólico. Pero ¿dónde estaría la capital o capitales? ¿Cuáles serían las lenguas oficiales? ¿Qué tipo de instituciones regionales tendría? ¿Qué tipo de instituciones nacionales? ¿Cómo estaría equilibrado el poder entre las distintas regiones? Y en fin, puedo seguir así hasta mañana y un larguísimo etcétera. España, aparte de una monarquía, es un país muy descentralizado. Cosa que no ocurre con Portugal, que es una república, pero una república unitaria. Creo que tiene 18 distritos, que es como llaman allí a las provincias. Pero todo pasa por Lisboa. Hay dos excepciones desde hace unos años, una es Madeira y la otra Azores, que conforman dos regiones autónomas, porque están muy lejos, especialmente las Azores. Aunque eso sí, con menos competencias que las comunidades autónomas españolas. En las regiones autónomas portuguesas, en Madeira y Azores, hay un, creo que se llama ministro de la República, algo así, que hace las veces de jefe de Estado en los archipiélagos y que tiene incluso derecho de veto sobre lo que salga de los parlamentos regionales, de las asambleas legislativas de Madeira y de las Azores. Solo diseñar una organización territorial común sería un dolor de cabeza de tal calibre, es que no quiero ni pensarlo, me da dolor solo de pensarlo. Esto habría que partir, por supuesto, que una mayor parte, pero una mayoría grandísima, estamos hablando de que tiene que ser el 90, el 95% de españoles y portugueses están de acuerdo en ir hacia adelante con el proceso, es decir, tiene que ser algo masivo. Pero bueno, ya luego habría que sentarse. Y una vez se llegase a ese acuerdo, pues habría resistencias, tanto entre los autonomistas, a quienes les parecería que son pocas las competencias regionales, como entre los unionistas, a quienes les parecerían excesivas. Con el idioma también habría lío, porque tanto el castellano como el portugués tendrían que ser oficiales, claro, necesariamente. Y habría que meter otras oficialidades, aunque fuesen regionales, el catalán, el gallego, el vasco, en fin. La cuestión aquí entre el castellano y el portugués es si serían oficiales hasta el punto de que todos deberíamos conocer las dos, como sucede con el castellano en España, u oficiales como en Suiza, es decir, en función de los territorios. El alemán es oficial en el cantón de Schaffhausen, pero no lo es en el cantón de Lugano. Y lo mismo con el italiano. Es en Lugano, pero no lo es en Schaffhausen. Es decir, un Schaffhauser no tiene obligación ninguna de hablar italiano. Y un tipo de Bellinzona no tiene obligación ninguna de hablar alemán. Pues lo aprende, pues que seguramente, aunque sea toma unas nociones de alemán, pero ya. ¿Cuál sería? Luego súmale a eso que se necesitaría una unidad jurisdiccional, un ejército común, en fin, infinidad de detalles que conforman un Estado. Pero vamos, a mí así de manera general, casi ideal, no me parece mala idea. Españoles y portugueses somos, y además podría llegar a hacerse realidad si hay una muchísima voluntad, claro. Los españoles y portugueses somos muy parecidos y nos llevamos bien. Ya digo, que es que cuando cruzas a Portugal no te das ni cuenta que estás en Portugal, porque el paisaje es igual, los pueblos son tan parecidos que asustan, especialmente en las zonas fronterizas, ¿no? Hay hasta algún pueblo que medio pueblo está en Portugal y medio iba a decir en Castilla, bueno, en España. Es el caso de Río Honor, ¿no? Está Río Honor de Portugal y Río Honor de Castilla y cruzas la calle. En el caso de nosotros les separa un río, pero vamos, que de Ayamonte a Villarreal do Santo Antonio, pues parecen que están en el mismo país. Una está en Huelva y la otra está en Algarve. Pero la arquitectura, el estilo de vida son muy similares. Porque, ya digo, no existe una frontera natural dura entre España y Portugal como si la existe, por ejemplo, con Francia. Pero vamos, que sí, que podría darse el caso sin ningún problema y no me parecería mala idea. Eso sí, los españoles solemos ignorar bastante a Portugal, ¿eh? Nos deshacemos siempre en elogios con ellos y con su país, qué bonito es, qué gente más estupenda son los portugueses, pero luego rara vez nos interesamos por Portugal y por los portugueses salvo para ir de turismo allí. Eso sí, si de mí dependiese, esa Unión Ibérica sería una especie de confederación, así con amplísimas competencias para sus regiones.
incluyendo naturalmente las fiscales, o principalmente las fiscales, algo al estilo suizo. Podríamos llamarla, como Suiza se llama Confederación Helvética, pues esto sería Confederación Ibérica. Y tendría un montón de cantones compitiendo entre ellos para atraer talento y empresas. Para el gobierno, pues un consejo rotatorio, el gobierno con poco poder, ¿eh? Y que ese gobierno sea más simbólico que otra cosa. Por pedir que no quede, pero bueno, habrá otros que entiendan que la Unión Ibérica debe ser con un sistema unitario al estilo portugués y otros con el sistema autonómico español, en fin. Pero bueno, antes de cualquier tipo de unión política, los españoles deberíamos empezar a prestar más atención a Portugal, conocer mejor Portugal y a los portugueses, que parece mentira. Pero aquí hasta hace 4 días, y gracias a Mercadona, por cierto, no había manera de comprar, qué sé yo, salsa piripiri en Madrid, estoy hablando. Tenías que ir a ciertas tiendas. O bacalao a brás, que es una delicia. Congelado, al menos, para que te lo puedas hacer en casa. Pues cualquier tipo de unión siempre empieza por ahí. Bien, vamos, es decir, que está haciendo Mercadona más por esto de la Unión Ibérica, que todos los que se dedican, los activistas políticos y los que se dedican a dibujar castillos en el aire. Bien, vamos ahora con Mario, que es de Colombia y que nos trae el tema este de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. Hola Fernando, buenos días. Mi consulta el día de hoy es la siguiente. ¿De dónde vienen las macroiglesias evangélicas que son tan populares en algunas regiones de Hispanoamérica, incluso de África y hasta de Asia? No sé si también las hay en Europa. A ver, por macroiglesia evangélica me refiero a estas congregaciones, y tal vez el término sea incorrecto, que puedes encontrar en la televisión haciendo zapping. Bueno, aunque ya en 2023 ya nadie hace zapping, ¿no? Pero cuando hacíamos zapping nos encontrábamos un pastor generalmente mexicano o brasilero, vestido de blanco, con la oratoria envidia de cualquier político y un complejo mesiánico, preocupación de cualquier psiquiatra, dando una prédica kilométrica, acompañado de música en vivo y de todo tipo de asistentes, incluso alguno que llegaba a convulsionar. No sé y no creo que tengan mucho que ver o que tenga una relación directa con estas congregaciones que llegaron en el siglo XIX a regiones como Colombia durante un periodo que se llamó los Estados Unidos de Colombia. Sí, para los que no sepan, este país llegó a llamarse así y fue una república federada, más o menos desde el año 1850 hasta el 1886. Y entre paréntesis, una de las cosas positivas que tuvo este periodo histórico fue la abolición por completo de la esclavitud. Cierro paréntesis y continúo. Durante este periodo, Colombia se acercó mucho al Imperio Británico, que era la potencia en ascenso, y llegaron por los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, esos últimos 3 en el Caribe y el primero en el Pacífico, las influencias liberales y entre ellas las religiones que tenía el Imperio Británico, los protestantes, los judíos y los musulmanes, además de algunos que otros católicos, pero ya que habían católicos antes de ese momento de la historia. Luego de este periodo se conocen algunas congregaciones evangélicas, como los presbiterianos, como algunos bautistas o algunos mormones, pero se les puede localizar cierta trayectoria y cierta tradición. Incluso hay una congregación, tal vez la más antigua que hay en esta parte del mundo, en Colombia, que es la primera iglesia bautista en la isla de San Andrés. Es una isla que geométricamente está más cerca de Nicaragua que de Colombia, por eso hablo de Colombia continental, claro está, ¿no? Está más cerca de Nicaragua que de la Colombia continental. En esta isla hay una iglesia evangélica, una iglesia bautista, y su nombre es First Baptist Church,
el nombre en inglés porque la comunidad que nativa aquí pues es angloparlante, tiene más relación con los jamaiquinos que con los mismos colombianos. De hecho, algunos nos llaman de ahí, algunos rechelas nos llaman a nosotros peyorativamente pañas, pañamán. Pero bueno, eso es un tema para otra nota de voz. Prosigo. Entonces no entiendo estas iglesias evangélicas o estas macroiglesias evangélicas, de dónde vienen, si se le puede encontrar un origen claro a este fenómeno. A ver, siempre se habla de ellas, estas iglesias siempre hablan de un pastor que en un comienzo era católico o era o laico, no creía en nada y que eventualmente se metió a un garaje. Por eso también se les dice en un comienzo iglesia de garaje en forma peyorativa. Se metió a un garaje, consiguió unos seguidores y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Eventualmente consiguió un terreno más grande, hizo una iglesia más grande y su hijo o su heredero pues sería quien sí fue a Estados Unidos, porque casi siempre en el caso de Colombia terminan yendo a ese país a tomar un curso de teología en Miami o algo así, o tal vez una carrera seria. Creo que por ejemplo en México hay una bastante grande, una iglesia evangélica en la ciudad de Guadalajara. En Colombia hay una que se llama Bethesda y hay una que es incluso propiedad de un congresista que logró sacar de ahí votos. Obviamente este hombre dice que la iglesia es propiedad de su esposa, pero bueno, todos sabemos que si no es testaferrato, es algo muy parecido. La iglesia católica, que es a la que yo asisto, y la verdad estoy muy contento de ir, cada año y cada vez es más relajada con muchas cosas, cada vez es más liberal en muchas cuestiones. Por ejemplo, yo puedo escuchar la música que me dé la gana sin perder el favor del Padre ni ser visto con malos ojos. Puedo ir vestido como yo quiera a la iglesia. Obviamente no voy a ir desnudo ni tampoco voy a ir sucio, pero tal vez si quisiera podría hacerlo. En cambio estos evangélicos o estas macroiglesias pues tienen unos códigos de vestimenta bastante rigurosos, especialmente para las mujeres, que tienen que ir siempre con falda durante incluso en su día a día. No pueden escuchar y no puede cualquier falda, ¿no? Tiene una falda tobillera, algo así como estos Amish que puedes ver en las series norteamericanas. No pueden escuchar cualquier música, tienen que escuchar una versión muy de marca blanca de la música popular, pero con mensajes positivos y bíblicos. En un tiempo en que estuvo tan de moda esta música tan malsana llamada trap, con tipos como Bad Bunny y estos otros puertorriqueños, los evangélicos y sus emisoras sacaron unas versiones descafeinadas y llenas de mensajes optimistas al estilo Flanders, pero con el mismo ritmo, el mismo sonsonete. La verdad suena como algo bien distópico. Y la pregunta mía es, ¿por qué la iglesia católica, siendo cada vez más liberal y más flexible, pierde creyentes, mientras que este tipo de congregaciones que son cada vez más extremas termina adquiriendo más creyentes y gente que realmente se mete de lleno en el tema? Este es un tema que tratamos Alberto y yo, por encima, eso sí, porque no era la vocación de ese libro hablar de este tema, pero lo tratamos por encima, la parte final, este libro que escribimos hace 2 años, La Reforma que no fue. Hablábamos de que la guerra religiosa entre catolicismo y protestantismo no ha concluido todavía. Simplemente se ha desplazado a las Américas, aunque por fortuna sin víctimas mortales. A ver, el protestantismo en Hispanoamérica hubo ya en tiempos de los virreinatos.
Allá donde se asentaban holandeses o hugonotes franceses, pues había protestantes, ¿no? Pero no sería hasta el siglo XIX cuando aparecieron los primeros movimientos protestantes, pero eran muy pequeños. Abrieron las primeras iglesias en las nuevas repúblicas recién independizadas. El catolicismo era fuerte, era uno de los elementos definitorios de la identidad nacional de las nuevas repúblicas. Era eso mismo, el catolicismo, así que tampoco iban a ir contra él. Aun con todas, pues se concedieran... habían hecho una revolución para algo, ¿no? Entre otras cosas para conceder la libertad de culto, pero no llegó a tener mucha atracción en el siglo XIX, el protestantismo. Hubo que esperar hasta el 20, hasta la segunda mitad del 20, cuando una serie de iglesias evangélicas estadounidenses, de telepredicadores esencialmente, empezaron a expandirse primero por Centroamérica y luego por Sudamérica, especialmente Brasil. Tuvieron un éxito rotundo, porque, entre otras cosas, prometían a los fieles que se harían ricos, como los gringos. A eso lo llamaron, y lo siguen llamando, el Evangelio de la Prosperidad. Venían a decirles que eran pobres porque eran católicos, que si ellos se hubiesen reformado, como hicieron los ingleses en el siglo XVI, pues se habrían desarrollado. Esa idea ha hecho raíces porque mucha gente sigue identificando catolicismo con pobreza y protestantismo con riqueza. Aquí por la contrarréplica pasa muchas veces esta historia, a pesar de que algunos de los lugares más ricos del mundo son católicos, Austria, Baviera, buena parte de Suiza, Flandes, en fin, y algunos de los lugares más pobres del mundo son protestantes, Nigeria, Zambia y en fin un montón de excolonias británicas en África. Pero en América este mensaje funcionó. Les decían que tenían que dejar de beber alcohol, tenían que dedicarse al trabajo y solo acostarse con su esposa. Es decir, no hablaban decían eso de que de los pobres es el reino de los cielos, como los curas católicos, sino de que enriquecerse era bueno y que ellos lo conseguirían. Todos esos consejos se los daban a cambio de un diezmo, naturalmente, se los siguen dando a cambio de un diezmo. Pero su éxito principal no se ha debido a eso. Estas iglesias, o no solo a eso, evidentemente, eso he contado, estas iglesias evangélicas, que son básicamente bautistas y pentecostales, llegaron con un cristianismo más intenso, más milagrero, más estricto que el catolicismo. Es común que hagan, esto lo habrás visto ahí en las de Colombia, curaciones en directo, que tengan momentos transidos de avivamiento religioso, misas kilométricas, sermones muy místicos, todos cantan, se arrodillan, tiran, bueno, la gente que se pone a gritar, que entra en trance. Eso no se ve en la Iglesia Católica, afortunadamente, cuya liturgia está perfectamente pautada. A mí una de las cosas que me gustan del catolicismo es lo bien que ordena la espiritualidad y el sistema de control de daños interno que tiene. En el momento en el que les aparece un loco o un fanático, lo apartan y ya no hace más daño. Luego tienen otra cosa que pude ver en Guatemala, porque esto yo lo descubrí en Guatemala, y es que crean comunidades muy cerradas en países donde hay una desestructuración familiar notable. Los miembros de tal o cual iglesia se relacionan mucho entre ellos. Se ven todos los sábados, se ven en los centros comunitarios estos. En Guatemala hay uno que se llama la Casa de Dios, que es inmensa, está en la carretera del Salvador, una cosa de locos. En serio, es más grande, no iba a decir que el Bernabéu, pero inmenso. Una especie como de polideportivo, ¿qué digo? Polideportivo, parece que dentro juega algún equipo de estas de béisbol o de fútbol americano, una cosa modernísima, grandísima. Y entonces allí se ven, está la Casa de Dios, es la de Cashluna, que es la más grande de todas, pero hay muchas más, ¿eh? Algunas son enanísimas, otras son de cierto tamaño. Pero si la iglesia es pequeña, conforman casi una secta. Pero bueno, han llegado a tener mucha importancia demográfica y por lo tanto política. En países como Guatemala, cerca de la mitad de la población es evangélica, cuando hace 80 años, pues en su práctica totalidad era católica. En Brasil es una cuarta parte de la población, ya es evangélica, en un país muy poblado, es así. Brasil tiene 215 millones de habitantes. En Colombia creo que el número evangélico ronda el 15 o el 20% de la población. Es un porcentaje parecido al de Perú o al de Ecuador. En otros, más al sur, en otros como Argentina, Uruguay, ahí son mucho más minoritarios, pero porque en Argentina y Uruguay en este aspecto son más parecidos a Europa. Ha sucedido exactamente lo mismo que en Europa. La gente que abandona el catolicismo es para hacerse agnóstica o atea. Es decir, se convierte en alguien descreído, pero no se hace evangélica. Pero en fin, es un fenómeno interesante sin duda y digno de ser visto. Si sois españoles y vais a cualquier país hispanoamericano, especialmente de Centroamérica, que es donde estas iglesias son más grandes, o Brasil mismamente,
acercaos a una de sus misas multitudinarias. Asistid a ella. Y os quedaréis asombrados, sorprendidos de cómo vive esta gente la religión. No saldréis un poco aturullados, confusos de todo lo que habéis visto. Porque lo que ves por televisión ya te llama la atención. Vivirlo, todavía tienen grupos de rock, bueno, una auténtica locura. En fin, que si por cualquier circunstancia estáis por allí o vais por allí, no lo dudéis, no os arrepentiréis. Si os interesan las cosas del mundo y entender el mundo, esta es una de las experiencias que merecen la pena. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy, día 11 de febrero. Me ha respetado la voz hasta el último momento, aunque ya estoy empezando a notarla un poco cansada. Así que voy a poner punto y final ya al programa de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.